Es un reconocido ambientalista panameño. Usted es biólogo también. También ecólogo. Ecólogo. Que originalmente antropólogo y sociólogo. Imagínate. Un panameño a carta cabal. Hoy me entero que chiricano. Tiene una larga historia, pero hoy vamos a hablar de la niña Jenny. Cartas de la neoyorquina Jenny White del Val, desde Santiago de Veraguas, Panamá, 1863. Póngase en pantalla, ahí está. 1867. O sea, ahí hay 4 años. 24, 65, 66, 67. Y ¿a qué viene esto? Ahí está la portada del libro. ¿Esta era la niña Jenny? Así es. La única foto que tenemos de ella es esa foto, que es el día de su matrimonio con Bernardino del Val Arosemena. Ajá. Y ese matrimonio fue en la iglesia de San Francisco Javier en Manhattan. Y luego de ese matrimonio se vienen a vivir a Panamá. Uh-huh. Y ella fue una extraordinaria escritora de cartas. Y las cartas de ella son un testimonio único. No tenemos testimonios por mujeres. En la época que no las enviaban a la escuela. Pero esta niña su madre era escritora, novelista, su padre era miembro de la Corte Suprema del Estado de Nueva York. Y tuvo una educación pero extraordinaria. Hablaba latín, tocaba piano, bailaba. Y una prolífica y excelente escritora de cartas. Y a lo largo de 4 años envía a su familia en Nueva York muchas cartas describiendo los usos y costumbres de Panamá. ¿Qué relata en esas cartas? De todo un poco. ¿Usted tuvo acceso a ellas? Sí, por cosas de la vida. Mire que el profesor, el manuscrito de esas cartas, cuando Jenny muere en Santiago, su madre, que era nuevamente una literata, recoge las cartas de Jenny desde Santiago de Veragua. Eran los tiempos del Estado soberano de Panamá, tiempo violentísimo. Y se acababa de imponer la Constitución de Río Negro, que era una constitución liberal radical, una persecución de la iglesia. Y cuando Jenny muere de fiebre amarilla, su madre recoge esas cartas, las publica en Boston en 1868. Ese manuscrito permanece, fue una publicación pequeña, era como para los miembros de la familia, no fue un libro de muchas copias, ¿no? Así que era difícil de conseguir. El profesor Carlos Manuel Gastesoro, fundador de la editorial universitaria, me dice un día: Stanley, yo tengo un sueño, que antes de yo morir, tú y yo traduzcamos al español y publiquemos las cartas de Jenny White del Val. Ahora, yo no soy historiador, y yo le digo: Carlos Manuel, pero ¿quién fue ella, esta niña? Dice: no, una niña de la alta sociedad de Nueva York que conoció el primer panameño que se graduó en leyes de Harvard, Bernardino del Val Arosemena. Y se vinieron a Panamá, y ella escribió muchas cartas en que describía cómo era Veraguas, Panamá. Así que le dije que sí, pero me tomó 10 años conseguir el manuscrito. El primero que había descubierto ese manuscrito fue el doctor Castillero Calvo, Alfredo, y él se lo facilitó a la editorial universitaria, pero no se hizo nada con el manuscrito, quedó como en pedazos. Así que yo retomé eso y por 4 o 5 años estuve traduciéndolo al español, esas cartas, y publicándolas en la revista Épocas. Y luego de 4 o 5 años de estar traduciendo y publicando, buscando fotos y mapas, bueno, saqué este libro, que para compartir con los panameños esta visión por una muchacha culta, educada, observada, que le gustaba la política. ¿Sí? Ay, no, justo le iba a preguntar si habían datos quizás políticos, económicos, históricos que ella pudiese describir, que nos pudiera adelantar. Bueno, pongamos, vamos a comenzar la madre de Jenny era la esposa del presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln. No tenía muchas amigas, 5 contadas con una mano. Una de ellas, la mamá de Jenny, doña Rhoda White, y donde se movía la primera dama de Estados Unidos en el tren presidencial, ahí iba la mamá de Jenny.
Y cuando Bernardino y Jenny se casan en Manhattan en el año 62, 1862, el presidente Lincoln las invita a la Casa Blanca y le dice el presidente Lincoln a Jenny: entiendo que usted va para Panamá. Eso es una parte sumamente interesante del mundo. Escríbame. Y Jenny le dice que sí. Y entonces le dice: leeré hasta la última letra que usted me envía. En ese libro hay un capítulo dedicado a la carta que Jenny White del Val le escribe desde Santiago de Veragua al presidente Lincoln, describiéndole cómo era el país, la geografía, los caminos, la tierra, los ríos, el clima, bueno, cómo eran las personas, las clases sociales que había. Es un libro que tiene muchos detalles. Ella tenía varias hermanas, entonces las hermanas le preguntaban en las cartas, y claro está que estas cartas demoraban que si 15 días para llegar a Colón, luego en tren a Panamá, luego esperando una balandra que fuera a vela a Natal, luego a caballo, así que el ciclo de una carta era como 2 meses. Entonces Jenny recibía estas cartas de su mamá y sus tías que le preguntaban: pero Jenny, ¿qué comen allá en Panamá? ¿Y cómo se visten? ¿Y cómo son los matrimonios? ¿Y cómo son los bautizos? ¿Y cómo son las misas? ¿Y cómo son las procesiones? Entonces Jenny describe. Sí, interesantísimo. Y la pregunta siguiente: ¿escribió de amor? Bueno, ella, en la presentación que tuvimos del libro en la Biblioteca Nacional, que fue un éxito, me animó mucho porque fue el miércoles 19 en la Biblioteca Nacional, que estaba repleta la sala panameña, y doña Teresita de Arias, a quien le pedí que fuera una de las que presentara, comentaba que en las cartas de ella y en las cartas de Bernardino dejaba muy de forma cristalina cuánto amor Jenny le tenía a su esposo, a Bernardino, y viceversa, cuánto quería Bernardino del Val a Jenny White. Que ella, imagínense, meterse a Santiago en 1863, un pueblito chiquitito, y venir de Nueva York, una ciudad con todos los adelantos de 1 millón de habitantes, y esa niña pues funda los primeros hospital, funda una escuela, se activa mucho en la educación de la gente, sobre todo de los más humildes. Era una persona activa. muy activa, así es, sí. ¿Y en Manhattan en qué condiciones vivía? Era una familia de medios. Su papá era un abogado muy connotado, representaba empresas, su madre estaba conectadísima con el quién es quién de Nueva York. Entonces, a través de los ojos de una niña de la clase alta de Nueva York en 1863, y a través de sus cartas, nos enteramos de muchas cosas de Panamá. Bueno, les comento, cuando ella llega a Panamá, Bernardino la había invitado, y Bernardino le decía: mi princesa neoyorquina. Entonces la había invitado a su princesa varias veces que vinieran a Panamá, porque su padre, don Santiago del Val, le decía que quería conocer pues a la niña Jenny. Y se embarcan, y ella recién había perdido su primer hijo, estaba como deprimida, y como que eso la lleva a aceptar el viaje a Panamá, que era parte de Estados Unidos de Colombia, como se llamaba en esa época, Estado Soberano de Panamá. Y abordan un vapor que va con muchos pasajeros hacia California, se bajan en Colón, pero ella no comienza a escribir hasta que llegan al Caribe, porque venía como deprimida. Pero al llegar al Caribe y ve las islas y las playas blancas y la vegetación verde, Jenny se anima. La naturaleza tropical le da este impulso, esta alegría, y comienza a escribir. Y sus primeras cartas sobre Panamá es Colón, y describe a las antillanas vendiendo en los muelles, a los pasajeros que van para California, describe
las frutas del trópico que nunca había visto, que si la piña, que el aguacate. Bueno, luego cruzando el istmo en el tren, luego llega al barrio de San Felipe y describe a su familia política, la señora del Val de Sosa, que vivía en el barrio de San Felipe y le da un cuarto con balcón hacia la bahía de Panamá, que ella describe cómo era la bahía de Panamá, el movimiento de balandras y chalupas y barcos y la belleza de la bahía, y describe pues las costumbres de su familia política, las misas, los rosarios, qué comían, cómo se diferenciaba la comida panameña, que a ella le gustaba muchísimo, a la comida del norte, la diversidad de peces que había que la gente comía aquí, las salsitas. Ella describe, las hermanas le preguntaban a Jenny, bueno Jenny, ¿cómo se visten las panameñas? ¿Y cuáles son los bailes? Y Jenny pues le describe, son cosas que un hombre no le hubiera, como dicen en el argot beisbolero, no le hubiera parado bola. Y que bueno, que se visten como, y qué es lo que comen, y cómo cogen el tenedor, y no, que es distinto al estilo francés de comer. Y entonces Jenny pues tiene ese ojo por los detalles. Claro. Y una de sus primeras experiencias cuando llega a Panamá, al barrio San Felipe, llega en el cumpleaños de una de sus primas políticas, Michelita Sosa. Y Michelita tenía 15 años, que era usualmente la edad que las muchachas se casaban. Y Michelita era guapísima, y Michelita tenía muchas admiradoras. Y Jenny y Bernardino llegan con la fecha de cumple de Michelita. Y dice Jenny que en una de sus cartas que se encuentra que los admiradores, muchos que tenía Michelita, le habían hecho un homenaje. Y el homenaje a una cumpleañera en sus 15 años era una corrida de toros frente a la casa. Yo me imagino hoy en el barrio San Felipe a los 15 años, una corrida de toros. ¿Tuvo descendencia? ¿Le queda familia aquí en Panamá? ¿Y si aprendió a hablar español? Bueno, son varias preguntas. Ella muere en el año 67 de fiebre amarilla. Una epidemia que entró durante uno de los tumultuosos años. Y no sabemos dónde está la tumba de ella, porque estaba en la parte vieja del cementerio de Santiago. Entonces tengo entendido por amigos que he hecho a través de esa historia de esta persona que vivió en Santiago y describe esa ciudad con mucho cariño. Más bien era un pueblo más que una ciudad en esa época. Que la parte vieja del cementerio le metieron cemento para hacer el estacionamiento de la normal y se perdió la parte vieja. Tuve problemas en encontrar datos notariales sobre ella y con mis amigos de la historia de Veraguas, bueno, buscando datos notariales, pues que se había habido vendido, comprado, se había fallecido, que el nacimiento de las niñas. Y resulta que no aparecía en los registros notariales. Por fin apareció y resulta que le habían cambiado el nombre. Y ya no era Jenny White, sino Juana Branco. Juana Blanco también. O sea que los notarios de allá de 1860 y resto le cambiaron el nombre. En vez de decirle Jenny, le decían Juana. Y en vez de decir White, le decían Blanco. Entonces, ¿cómo iba a aparecer esa criatura si le cambiaron el nombre? Entonces eso me trastocó mucho encontrarla, ¿no? Hasta que por fin nos dimos cuenta que le habían cambiado el nombre, ¿no? Ella tuvo 2 niñas, pero no sé a estas alturas. ¿Eran panameñas? Veragüenses, santiagueñas, sí, porque las lealtades eran regionales, la gente era de Santiago, de David, de Alange, eran alangeños o boqueteños o davideños. ¿Qué pasó con ellas? No sé, Álvaro, quedan partes de la historia que no sé, la descendencia. Sí he conocido, el día de la presentación del libro me llegó una joven de Santiago que resultó llamarse Jenny Val. Ya no, sí, porque parece que los del Val, algunos se quedaron con del Val, pero otros quitaron el del y quedaron Val. Entonces he estado haciendo contacto con algunas familias Val, otros del Val en Soná, en Aguadulce,
Así que bueno, para los que son de ese nombre, Val y del Val, realmente me gustaría conocerlos porque Bernardino fue todo un personaje y la familia del Val fue una de las familias más importantes de Panamá en el interior, ¿no? El primero de los del Val, Antonio, representó a Veraguas en la corte española, y también los del Val fueron los que firmaron, los primeros en firmar la de separación de Veraguas de España. ¿Y dónde se consigue el libro? Bueno, en la librería cultural panameña en Perejil, en la Vía España, y en El Hombre de la Mancha. Ok, Librería Cultural Panameña y El Hombre de la Mancha pueden adquirir este libro. Ahí está la portada, La Niña Jenny, cartas de la neoyorquina, pudiéramos decir neoyorquina veragüense. Así es. Jenny C. White del Val, desde Santiago de Veraguas, Panamá, 1863-1867. O sea, que en esos 4 años fue que escribió todas estas cartas. Así es, sí. Esa es una odisea interesante porque ella comenzaba a escribir, atendía sus cosas, lo ayudaba a su esposo con la siembra del algodón, pongamos. En Veraguas hubo una fiebre del algodón, se sembró mucho algodón y vinieron las desmotadoras, fue una revolución industrial, las desmotadoras de algodón. Y Bernardino se mete al algodón y establece una finca en Montijo. Y ella atendía a los trabajadores, atendía la casa, atendía la finca y luego escribía ya de noche cuando le quedaba tiempo. Entonces tenía que esperar a que el correo, que una vez al mes venía un hombre a caballo a recoger las cartas, a caballo hasta Natá, a la playa, bajando por el Río Grande. Allá una balandra traía las cartas a Panamá, luego esa carta en tren a Colón y luego en vapor a Nueva York y viceversa. Sí. Así que esa carta, ella escribía una carta en Santiago, no llegaba el correo, tenía que esperar 30 días, entonces ella seguía escribiendo y ponía otra fecha. Así que las cartas a veces eran como 7 cartas juntas, en que describía, contestaba preguntas de su familia y ella recibía preguntas. O ella describía también cosas que estaban ocurriendo, ¿no? Cómo había preparado los niños para la primera comunión, cómo había sido la procesión, cómo había decorado la... Esto se me asemeja como con, pudiéramos hablar del diario de la niña Jenny. Así es, sí. Es como el viento, lo que el viento se llevó. Ella escribía todo. Ella todas sus experiencias, todas sus vivencias. Sí, con mucha pasión. Como si estuvieras escribiendo tu diario. Sí. Es una gran antropóloga en realidad, hubiera sido una gran reportera. ¿Y estudió? ¿Qué estudió? Bueno, ella sí fue a la escuela, pero sobre todo la mejor educación la recibió en casa. Ah, ok. Su madre traía profesores de lenguas, latín, francés. Ella hablaba latín, ella hablaba francés. Oh, wow. Y así fue, por eso por el español se conocieron, porque es una historia simpática. Bernardino es una generación de panameños que surge después que se construye el ferrocarril y comienzan las líneas a vapor. Y por primera vez, desde 200, 300 años, los jóvenes podían pensar en ir a estudiar a Europa, a Estados Unidos. Y Bernardino va a Nueva York. Su papá lo manda a Nueva York. Él quería entrar a leyes a Harvard, una universidad muy prestigiosa, pero tenía que aprender inglés. Entonces, en Nueva York trata de aprender inglés, pero él escribe, Bernardino, que no podía concentrarse a aprender inglés porque Nueva York era una ciudad enorme y todo el mundo andaba rápido y que no era como Santiago. Y entonces se frustra pues que no podía y se le acercaba el momento que tenía que ingresar a pasar los exámenes de inglés. En inglés. Entonces un primo que ya estaba allá le dice: hombre, Bernardino, aquí en las afueras de Nueva York hay una señora que enseña el inglés conversacional a los extranjeros. Y era la mamá de Jenny. Entonces en las afueras de Nueva York resulta que ese sería lo que es hoy el Bronx. Wow. Pero en esa época eran las afueras de Nueva York. Así que Bernardino va allá donde... Y le dicen también, el primo,
Bernardino. Además, esa profesora tiene unas hijas muy guapas. Más Así interesado. Que, sí. Más interesado todavía. Y el hombre llega, toca la puerta y doña Rhoda White, la mamá de Jenny, era así de esas señoras al trote, ¿no? Y le dice, usted me va a venir tal y tal día a tal y tal hora. Yo me imagino esta criatura de Dios de Santiago de Veraguas, donde nadie tenía reloj, y eso de llegar puntual a las... O sea, eso del horario le ha debido ser uno de los choques culturales como la puntualidad, o sea, un panameño puntual. Bueno, y entonces él acepta lo que la doña Roda le dice, y de repente en eso él ya se iba, cuando en eso ve una aparición que venía bajando la escalera y era Jenny, y este muchacho santiagueño quedó fulminado, y de ahí comenzó, él quería tomar más clases conversacionales. Ya había aprendido y regresaba. Bueno, ya saben, entonces, la niña Jenny, cartas de la neoyorquina Jenny White del Val, desde Santiago de Veraguas, Panamá, 1863-1867, de el ecologista Stanley Hecadon Moreno, un hombre dedicado al ambiente. Y quería quitarle 2 minutos, porque no tengo más, claro, para preguntarle su opinión, ya que lo tengo aquí, sobre Río Indio. ¿Qué piensa usted de Río Indio y la necesidad de este proyecto? Bueno, ese es un proyecto de vieja data. En los trabajos que yo he hecho en la cuenca del canal y la historia de esa región, desde los años 40 se sabía que eventualmente había que buscar fuentes alternas de agua, más esclusajes. Se pensó en el río Trinidad, se hicieron los estudios para una represa en el río Trinidad, pero siempre el río Indio fue el río escogido. Y se hicieron muchos estudios en los años 40 y 50 sobre ese río. Y es más, yo tengo un libro sobre un geólogo, el primer geólogo del canal, que se llama El hombre que hablaba con las piedras. Que es sobre Robert Stewart, el geólogo del canal, y él describe Río Indio porque ya lo envían en los años 50 a ver ese río. Yo considero que no hay alternativa en este momento a la búsqueda de agua adicional para la región metropolitana Panamá-Colón, que ahora se extiende hasta Chorrera y Capira, y, bueno, todo el Panamá Metro, digamos así, y agua para el canal en tiempos de barcos mayores, que buscar agua del río Indio. Claro está, no como se hizo cuando se represó el Chagres, que se inundaron 50 caseríos y esa gente no recibió apoyo alguno. Se tuvieron que emigrar los campesinos de los pueblos de la línea del ferrocarril. Eso tiene que hacerse de una manera distinta ahora. Ayudar a estos pobladores que están en Río Indio y proteger la ecología de ese río tan vital, tan importante, no solo para el canal, es para la región metropolitana. O sea que usted apoya ese proyecto y esa iniciativa. Con la información que tengo, sí. Bueno, y también por la historia de la búsqueda de agua alterna. No nos va a dar suficiente el río Bayano. Hemos trastocado mucho el Bayano, también el Mamoní, estos ríos de Panamá Este, que los deforestamos todo porque, queríamos convertir todo a potreros. Ahora estamos pagando el precio de sincuria, de que, había que meterle potreros desde Paso Canoa hasta Palo de las Letras. Así que ahora hay que buscar un río que no hayamos destrampado todos los bosques, ¿no? Muy bien, muy bueno. Gracias, don Stanley, por placer. No solo por concedernos esta oportunidad de conversar con usted, sino por venir personalmente hasta acá a la entrevista. Que tenga excelente día. Un placer, Álvaro. Vamos a la región de Azuero. Las últimas noticias desde Azuero. Buenos días, oyentes de noticias en 180 minutos. He aquí las informaciones de la región de Azuero. El Ministerio de Educación de la región de Los Santos no le ha suspendido el pago de su salario al docente Orlando Ríos de la Escuela Bilingüe de Aguabuena de esta provincia, señaló el director regional del Meduca, Ernesto Domínguez,
cuando acudió a la escuela del lugar para aclarar la situación. Indicó que conoció que el docente se le adeuda varios meses de salario, pero que la Contraloría es la que está llevando a cabo las gestiones para solucionar el problema y no el Meduca. Aclaró que la escuela bilingüe sigue impartiendo clases sin ningún problema y que las puertas están abiertas para que los estudiantes y docentes entren y salgan sin ningún impedimento. El Colegio Papa Francisco de la ciudad de Chitré, en Herrera, está laborando normalmente de 7 de la mañana a 1:30 de la tarde y los docentes se quedan hasta las 3 de la tarde, indicó la directora del plantel educativo, profesora Siria de Rodríguez, en la mañana de ayer martes. Agregó que el colegio está dando sus respectivas clases y que los aires acondicionados están trabajando normalmente. Dijo además que el Colegio Papa Francisco cuenta con una matrícula de 1.533 estudiantes. Desde Azuero informó Carlos Barragán Solís. $8:59, señoras y señores, y de esta manera pues llegamos al final de nuestro informativo por hoy. Quiero agradecer a todos los que nos han sintonizado y acompañado hasta este momento, justamente para escuchar todas las entrevistas, participar de forma activa a través de nuestro canal de YouTube. Gracias, mil gracias por su confianza. Gracias, hasta mañana, amigos. Hemos presentado Noticias 180 Minutos.